Hola, mi nombre es Julieta Rat, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia de la Educación con orientación en Educación a Distancia. Hoy en el marco de la cátedra Pedagogía en Educación a Distancia vamos a hablar acerca del estudiante en Educación a Distancia. Para eso vamos a comenzar rápidamente con las características del alumno en Educación a Distancia. Lo vamos a situar desde el texto de Bautista Guillermo, en el que hace referencia a la didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Él dice que principalmente lo vamos a contextualizar en la diferenciación entre el alumno y el estudiante. Él dice que el estudiante es una persona que mantiene pautas en el funcionamiento de la autonomía y la madurez, que son características que no las vamos a encontrar en el alumno tradicional porque el alumno depende mucho de la acción docente. No los conjuga como elementos separados, sino más bien como elementos de una evolución. ¿Qué queremos decir con esto? Que una persona que comienza siendo un alumno, dependiendo mucho de la acción del docente y del acompañamiento de este, puede, a partir de ciertas habilidades que vaya adquiriendo, puede transformarse de alumno a estudiante. Él habla también del estudiante en línea, dice que el estudiante en línea es el gran ausente porque nosotros trabajamos en función de esa persona que la configuramos dentro de nuestra mente según ciertas características. Armamos recursos, armamos el contenido, armamos los canales de información en función de ese gran ausente que después, una vez que se pone en funcionamiento el curso, lo tenemos presente, ¿sí? Y esas expectativas son lo que nos plasmamos luego en lo que debemos y lo que no debemos esperar de este estudiante en línea. Él tiene numerosos ítems de lo que debemos y lo que no debemos esperar, pero vamos a hablar principalmente de algunos. ¿Qué debemos esperar? Que la persona sepa organizar su trabajo, su aprendizaje, de manera que controle bien los tiempos y el espacio virtual que nosotros le vamos a otorgar. Que lea y escriba reflexivamente, que sepa cuáles son los canales de ayuda que nosotros le vamos a brindar y que muestre respeto por sus compañeros y que esté dispuesto siempre a explorar los recursos que nosotros le vamos a facilitar. ¿Qué no debemos esperar? Principalmente no debemos esperar que la persona no tome compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no cumpla el 100% de las actividades, que la persona en todo momento se forme como un participante pasivo de esta función. No debemos esperar eso. No debemos esperar que el estudiante no cumpla los plazos, que no debemos esperar los errores de comunicación, porque es importante, ya que nosotros no estamos físicamente, debemos hacer que el alumno trabaje constantemente este momento de la comunicación. Vamos a hablar para poder transformarnos en este estudiante, necesitamos 3 autos. Principalmente vamos a hablar de el autodirigido, que es la persona que define claramente cuáles son las metas de aprendizaje, qué quiere alcanzar en relación a las necesidades concretas de su trabajo, de su desarrollo personal. Y después vamos a hablar de un estudiante autónomo. ¿Qué es el estudiante autónomo? Que define las normas concretas que rigen su aprendizaje. Él dice en qué momento decide estudiar, en qué momento, con qué frecuencia, de acuerdo con el contexto, y a su ritmo personal de aprendizaje. La autorregulación nos habla de que cuando la persona aplicó todas las estrategias, se autoevalúa. Entonces, en función de esto va a ir ajustando ciertos requerimientos, o sea, ciertas estrategias que aplicó en su momento. Vamos a volver a la primera diapositiva para hablar ahora de los adultos y jóvenes. Me pareció importante tomar una definición del aprendizaje que lo toma García Aretio en El aprender del adulto y a distancia. Dice que el aprendizaje es un enfoque tanto del conocimiento como de la vida que destaca la iniciativa humana, comprende la adquisición y prácticas de nuevas metodologías, nuevas destrezas, nuevas actitudes, nuevos valores para vivir en un mundo de constante cambio. El aprendizaje es el proceso por el que el hombre se prepara para hacer frente a las nuevas situaciones. Esto es importante cuando hablamos de estos 2 estudiantes que nosotros podemos encontrar en la educación a distancia. Un estudiante más bien adulto que en la pregunta principal vamos a hablar de qué motiva al adulto a realizar esta práctica, a tomar esta práctica en educación a distancia. Muchas veces lo que lo motiva al adulto es esta facilidad que nosotros hablamos, esta facilidad que tiene el espacio virtual
de esta dinámica de trabajar cuando podemos, en el contexto que nos permite, siempre tratando de cumplir los plazos que se establecen. Por ahí su vida vertiginosa, su trabajo, su familia, le hace elegir estas prácticas. Pero muchas veces se presentan distintas dificultades al momento de aprender la educación a distancia que hablamos acá. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? Principalmente es que el adulto se siente en desventaja con el joven, porque por ahí no conoce bien los recursos tecnológicos, entonces siente que no va a poder explorar, que no va a poder llegar a concretar las metas, pero ¿qué pasa? Cuando el adulto puede llegar a completar las metas, para él significa un doble aprendizaje. Por eso hablamos de que por ahí el aprendizaje es más bien significativo para el adulto. Pero cuando hablamos de los jóvenes, surgen otras cuestiones. Primeramente, ¿por qué siempre debemos encuadrar a los jóvenes, y hago referencia a los jóvenes, a estos jóvenes que todavía están en la educación formal, porque siempre los tenemos que encuadrar dentro de las TICs? ¿Por qué no podemos pensar en que ese alumno que comienza con el camino, caminando con el docente, no podemos realizar estos 3 autos que hablamos recién y trabajarlo como un estudiante en educación a distancia? ¿Por qué siempre lo tenemos que encuadrar dentro de las TICs, dentro de la escuela y la educación formal? Son cuestiones que podemos trabajar. Y en función de esto que hablábamos de las TICs y la educación formal, siempre hablamos de que por ahí la tecnología tiene que quedar separada de la educación, porque por ahí los recursos no son, o los chicos se distraen, o los recursos no son tan atractivos. Entonces, ¿se puede pensar en una educación formal actual separada de la tecnología? Y no se puede porque convivimos con la tecnología y nos sirve como herramienta. Si le puede servir a un adulto para poder hacer una mejora en su trabajo, una mejora personal para poder adquirir ciertas habilidades, ¿por qué debemos pensar la educación formal separada de la tecnología? Debemos de incorporarla y realizar recursos para que sean más atractivos y que este joven que trabaja y que produce conocimientos constantemente o produce contenido constantemente, tiene que también producir conocimiento, ¿sí? Y me permito cerrar rápidamente con una reflexión final bajo 3 disparadores que habla de que, haciendo referencia, solo debemos considerar al adulto en educación a distancia. ¿Por qué no incorporar a los jóvenes? ¿Es posible trabajar los 3 autos en los jóvenes? Los docentes debemos, como profesionales, trabajar estos 3 autos para que llegar a que el alumno se desprenda de esa acción docente y vuelva y sea un estudiante que dirija su propia práctica de aprendizaje. Y debemos de incorporar a los jóvenes cada vez más en la educación a distancia. Este es un trabajo que debemos realizar nosotros como profesionales. Para eso les dejo, para cerrar, estas 3 reflexiones para que podamos pensar en una educación a distancia más bien para todos. Bueno, les agradezco muchísimo, espero que les agrade este video y bueno, siempre estamos trabajando por una educación mejor para los nuevos tiempos.